Buen fin de semana para todos. Ya estamos iniciando el programa Gerontológicos Sabatino. Bueno, hoy día vamos a desarrollar algunos temas que siempre son, que generan a veces controversia, polémica. Y bueno, hoy, en este momento lo vamos a compartir pantalla. La Central Gerontológica Internacional presenta el primer tema es tabúes gerontológicos y visión tabúes intelectuales y visión gerontológica. Ujú. Ya saben ustedes que estamos siempre los días martes también a las 6:45 de la tarde, así como también los sábados al mediodía. Pues bien, bien, ahora sí, panorama para ser disruptivo. Muy bien. Eh, Diversos temas gerontológicos mal enfocados, terminologías sin criterios técnicos, edadismos disfrazados, constructos en fase terminal. Hay un panorama para ser disruptivo, para ser polémico, para inspirar una renovación en la gerontología. Tenemos en el terreno muchas contradicciones que yo diría que son gigantes. Hay quienes se quejan de la falta de cientificidad de la gerontología y sin embargo aplican términos pintorescos e improvisados para referirse a la vejez o a las personas mayores. Son de los que hablan de la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento y sin embargo afirman que todos entran a una etapa llamada vejez al mismo tiempo. Fíjense, una contradicción del tamaño de una catedral. ¿Se dan cuenta? Criticamos la falta de rigor científico y, sin embargo, dejamos de lado la biogerontología. La parte biológica como que tuviera menor importancia. Y, sin embargo, esto nos puede aclarar muchas cosas, que nos puede aportar bases sólidas para una necesaria reconceptualización del envejecimiento. Continúan las contradicciones, ¿verdad? Claro. Y queremos rigor científico y sin embargo, la parte biogerontológica es la que, digamos, que menos apreciamos. De repente nos estamos considerando que nosotros somos sujetos psicosociales, cuando en realidad todo empieza por lo biológico. Y por alguna razón, vamos a decirlo, es que cuando hablamos de gerontología, hablamos de psicosocial, en ese orden. Hablamos también de términos correctos, ¿no? Y lo confundimos con eufemismos. Queremos desarrollar una gerontología científica, humanista. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Ajá, muy bien. Queremos desarrollar una gerontología científica, humanista, seria. Y sin embargo, rebajamos los términos referidos a las personas mayores como si fueran eufemismos. No comprendemos que el desarrollo de la sociedad, con los cambios que se dan, justifican plenamente que hoy se diga personas mayores y no viejos ni ancianos.
Eso debe quedar claro. No se trata de una cuestión de que yo quiero reemplazar un término que pueda ser ofensivo o inadecuado. No, simplemente es un cambio que acompaña el desarrollo de la sociedad y de los grupos de edad. Y ese nuevo desarrollo, ese escenario nuevo que se presenta, nos requiere, pues, esa renovación en la terminología. Y por eso es que hoy día decimos personas mayores. Y hay que destacar el hecho de que este término nuevo sea realmente inclusivo, ampliamente inclusivo. Además, no se pone como tema principal, ante todo, que somos personas. Pueden haber personas menores, mayores, pero al final de cuentas, ante todo, está personas. Entonces, supera, obviamente, a lo que era adulto mayor antes. Eso no quiere decir que el término adulto mayor sea incorrecto, porque según las reglas de la Real Academia Española, el femenino está incluido en el masculino. Entonces, por lo tanto, también sería correcto, pero definitivamente, personas mayores es el avance, es lo que ya se ha establecido en asambleas internacionales y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso. Me parece que es lo lógico y que ya no podemos estar con términos coloquiales como viejos o términos anticuados como ancianos. Hay un sonido. Ya. Surge entonces un desencaminado voluntarismo. O sea, muchas veces las personas actúan simplemente porque esto me gusta, porque esto me parece y punto. Entonces, un desencaminado voluntarismo que no respeta las reglas gramaticales y buscan soluciones fáciles para expresar la heterogeneidad del envejecer. Entonces, y pluraliza el concepto. Un concepto es una unidad básica del conocimiento. Siempre es una unidad, estamos hablando de una unidad. Entonces, ahora, si nosotros queremos reflejar la, la diversidad, la heterogeneidad, yo creo que eso lo tenemos que hacer partiendo de una manera adecuada en nuestro discurso. No de una palabra que me va a ayudar en esto, no. Improvisaciones de la manera de expresar la realidad de las personas de las mayores, personas mayores en envejecimiento, de ninguna manera. Tenemos simplemente que, eh, como digo, organizar una manera de hablar, de expresar los conceptos de la manera más adecuada y con las reglas gramaticales. ¿Ok? Edadismo, edadismo generalizador. Vamos a ver. Bien, decimos muchas veces no ser edadistas. Nosotros no somos edadistas, decimos, cuando en realidad nos expresamos con generalizaciones. ¿No se dan cuenta de eso? Se publica información sobre personas mayores con falta de la suficiente especificidad cuando se habla de servicios y productos, cuando no todas las personas mayores necesitan tales servicios o productos. El generalizar es ya tremendamente edadista. Cuando hablamos de personas mayores, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Entonces nos sostenemos sobre mentiras convenientes. Bueno, sostenemos sobre mentiras convenientes como que uno se convierte en persona mayor de la noche a la mañana porque cumple 60 años, cuando todos sabemos que la edad cronológica no nos define y tal vez la que diga más verdad de nosotros es la edad biológica. Obviamente que todos
por acuerdos internacionales, ¿no? Se establece que a partir de los 60 años se consideran como personas mayores y en otros países a partir de 65 años. Obviamente esto es un constructo social, un tema político, pero que no refleja la realidad, por ejemplo, de lo que es nuestro envejecimiento, ¿no? Ni tampoco podríamos hablar de una etapa de la vida, de que estamos pasando a una etapa de la vida. No, simplemente estamos cumpliendo años, nada más. La realidad es más compleja que nuestros constructos sociales. Y ahí hay que reiterar, son mentiras porque no hay otro modo de decir lo contrario a la verdad. La realidad es más compleja que nuestros constructos sociales y necesitamos repensar. Pero ahí comienzan los tabúes intelectuales. Ahí no pueden ir contra algo conveniente y necesario. Yo me acuerdo de un profesional cuando yo le decía, hay muchas personas que tienen más de 60 años y que no son nada vulnerables, ¿ya? Y aparte de ello, eh, siguen mejorando su condición y todo lo demás. Y sin embargo, esta persona me dice, no, Luigi, ten cuidado porque va a haber problemas con esto. No, ya ven cómo, ahí está un ejemplo. O sea, mejor dicho, rechazamos la realidad, ¿no es cierto? Rechazamos la realidad de que realmente llegar a 60 años no implica necesariamente caer ya en la vulnerabilidad o la dependencia o lo que fuere. Entonces, ¿qué queremos? O sea, queremos acomodar la realidad a una manera conveniente. O sea, en pocas palabras, mentir. Eso es mentir, no decir la verdad, porque la conveniencia, en este caso, solamente más bien nos hace llevar por la mentira y que tal vez podríamos complicar a los derechos. Eso es lo que me dicen de las políticas públicas. Y por eso callamos, dice. Evitamos abordar las contradicciones y dejamos de ser intelectualmente honestos. Esto es importante. Ser honesto intelectualmente, ¿qué significa? Significa decir la verdad, ¿no? Decir la verdad más allá de que sea conveniente o no lo sea. Si yo tengo que hablar de personas mayores, voy a ingresar a un mundo muy diverso, ¿no? En la cual yo no puedo decir que las personas mayores en conjunto tienen tales y cuales características. No es así, no es así, ¿no? Entonces, pero claro, se comprende que las políticas públicas necesitan establecer algunos rangos de aproximación para poder realizarse adecuadamente. Entonces, se ha, con con lo que le acabo de decir, se crean esas políticas públicas a partir de los 60 años o los 65 años en otros países, ¿no? Y en algunos países, como en varios países europeos, la jubilación y la condición de persona mayor están a la par, ¿no? A diferencia de otros países. Lo importante es decir la verdad, más allá de que la verdad sea bonita, fea, agradable o desagradable, pero eso es eh, nuestro deber, es la honestidad. Nadie se convierte en bueno o malo por ser mayor. A ver un ratito que hay una persona que está en sala. Vamos a ver. Miriam. Bien. Entonces, vamos a continuar con la exposición. Mantener, por favor, sus micrófonos cerrados.
Ya. En vista de que ya están viniendo a otras personas, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, como ya lo habíamos dicho que ahí tenemos hoy un panorama para ser disruptivo, para producir cambios drásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos con diversos temas gerontológicos mal enfocados, terminologías sin criterios técnicos, edadismo disfrazado, constructos que deberían ya estar en fase terminal. Entonces, nos encontramos realmente en un panorama para ser disruptivo, para ser polémico, ¿no? Inspirar una renovación de la gerontología, porque hay contradicciones gigantes, ¿no? Quienes se quejan de la falta de cientificidad de la gerontología y, sin embargo, aplican términos pintorescos e improvisados para referirse a la vejez o las personas mayores, son los que hablan de la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento, y sin embargo afirman que todos entran a la etapa de la vejez al mismo tiempo. Es una contradicción terrible, terrible. Y continúan las contradicciones. Criticamos la falta de rigor científico y dejamos de lado la biogerontología. Dejamos de lado el bio. Nos centramos solamente en la parte psicosocial. ¿Qué está pasando? Tenemos que integrar todo, todos los aspectos de la gerontología, que nos puede aclarar muchas cosas. Porque muchas personas profesionales equivocadamente, cuando hablan de biogerontológico, ellos creen que se estamos refiriendo a medicina, a terapias. No, estamos hablando de la comprensión biológica del envejecimiento, del estudio y la investigación sobre la raíz biológica del envejecimiento y cómo se desarrolla. Entonces, y los que tanto reclaman rigor científico en la gerontología, pues necesitamos bases sólidas y yo creo que hay que recuperar la importancia también del bio para una necesaria reconceptualización del envejecimiento. Entonces, continúan las contradicciones, ¿verdad? ¿Mm? Términos correctos no son eufemismos. Ahora, también queremos desarrollar una gerontología científica, humanista, seria, y sin embargo rebajamos los términos referidos a las personas mayores como eufemismo. No se trata de eufemismo, se trata de que el desarrollo mismo de la sociedad, ¿no? Con los cambios que se dan, justifica plenamente que hoy se diga personas mayores y no viejos ni ancianos. Estamos en un proceso de cambio y un nuevo desarrollo, y eso justifica el cambio de las denominaciones. No se trata de un capricho, no de decir si es más bonito o más feo. No, es más preciso, va de acuerdo a la realidad. Entonces no podemos decir que los términos correctos como personas mayores son eufemismos, no son simplemente eufemismos, son términos correctos que van de acuerdo al desarrollo actual. Voluntarismo e improvisación. Entonces vamos a hablar también claro, todos tenemos voluntad de querer hacer las cosas muy bien, ¿no? Tenemos las buenas intenciones, por decirlo así. Pero hay también un desencaminado voluntarismo que no respeta las reglas gramaticales, se escribe como pueden, como quieren, y buscan soluciones fáciles para expresar la heterogeneidad del envejecer. Hay que tomar en cuenta que los conceptos son unidades básicas del conocimiento. No existe el concepto vejeces, existe el concepto vejez. Entonces, si bien es cierto, nosotros digamos, queremos expresar la heterogeneidad, ¿no es cierto? Las diferentes formas de envejecer, pues hay que estructurar nuestro discurso de la manera adecuada, ¿no? Y eso no quiere decir que yo tengo que usar una palabrita como muletilla para que me ayude. No, estructura bien tu discurso.
expresa los conceptos adecuadamente. Eso es lo que tienes que hacer. No es una cuestión de palabra, porque lamentablemente, por más que yo sé que muchos profesionales lo han aceptado y lo consideran bien, el término vejeces tiene también un origen, ¿no? Edadista. En el idioma español, y lo pueden comprobar ustedes, yo los voy a invitar a que ustedes entren a Google y busquen oraciones con la palabra vejez, y se van a dar cuenta que están, se van a dar cuenta ustedes que la palabra vejez significa también achaques, manías y cosas propias del envejecer. Entonces, y hay eh, muchísimas pruebas de ello. Entonces, no se trata de una palabra mágica, sino simple y llanamente expresar la heterogeneidad y la diversidad en nuestro discurso de una manera adecuada. Edadismo generalizador. Decimos no ser edadistas. Oh, no somos edadistas, nosotros no. Cuando en realidad nos expresamos con generalizaciones. Se publica información sobre personas mayores, ¿no es cierto? Pero con una falta de suficiente especificidad. Cuando se habla de servicios y productos, cuando no todas las personas mayores necesitan tales servicios o productos, el generalizar ya es tremendamente edadista. Ese es el gran problema. No, no, tenemos que ser muy precisos en lo que hacemos. Incluso cuando escribimos un artículo, ¿no? Acá, problemas que tienen que ver con las personas mayores. Dicen así, algo así. Ya. Bien, ahora, ¿qué pasa? No todas las personas mayores van a tener los problemas que aparecen en el artículo, pero ya cuando tú has de alguna manera generalizado por haberlo encabezado como una problemática común a todas las personas mayores, cuando no hay una problemática común para todas las personas mayores. Ahí sí, ahora, el problema de los derechos, que felizmente se ha avanzado y desarrollado bastante, ¿no? No quiere decir, bueno, todos tenemos los derechos, las leyes son para todos, correcto, pero no podemos hablar de personas mayores como un grupo homogéneo, sino que es absolutamente heterogéneo. ¿Ok? Nos sostenemos sobre mentiras convenientes, como que uno se convierte en persona mayor de la noche a la mañana porque entré en la vejez, porque ya cumplí 60 años. Vamos a analizar esto. Bien, ahora, cuando una persona, ¿por qué se considera, por ejemplo, acá en Perú, se hablan de personas vulnerables, ¿no? Y el ministerio dice que las personas vulnerables, en el caso de las personas mayores, a partir de los 60 años ya son considerados vulnerables, algo así. Ahora, todos sabemos que el envejecimiento es también diverso. Nadie puede decir que ha pasado a una determinada etapa de la vida al mismo tiempo que otro. ¿Por qué? Porque nuestro envejecimiento es diferente, tiene otro ritmo, tiene otro desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué cumplió 60 años? ¿Qué pasa? Hay personas que cuando cumplen 60 años, pues siguen igual. O sea, ¿a qué etapa pasaron? ¿No? Etapa de la vejez, ya sabemos. En el artículo que yo he escrito, que se llama El cuestionamiento de la vejez, he explicado claramente que la vejez no es un tema cronológico, es como las demás etapas de la vida. En todas las etapas de la vida hay diversidad, heterogeneidad, en todas las etapas de la vida. Nunca, por ejemplo, un niño no pasa a la adolescencia al mismo tiempo que el otro. Y más aún, cuando estamos hablando de una edad ya mucho más avanzada, donde hay
donde la heterogeneidad todavía es mucho mayor. Entonces, no existe eso de que la vejez se empieza a los 60 años. No existe la vejez puede tener, incluso en una persona que tiene patologías, problemas, un estilo de vida negativo, podría decir que una persona podría llegar a estar en la etapa de vejez antes de los 60 años, mientras que otros van a llegar después y mucho después. ¿Por qué? Porque cada etapa de la vida tiene sus características. Ahora, todos sabemos que la edad cronológica no nos define, ni tampoco la edad en sí no nos define, ¿no es cierto? Y tal vez que la que diga más verdad de nosotros es la edad biológica, porque realmente todavía tenemos esa idea de que simplista del envejecimiento, ¿no? Tenemos una visión simplista del envejecimiento. El envejecimiento es como una especie de caída que va poquito para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? Cuando es un fenómeno absolutamente complejo, ¿ya? Entonces, esa simplicidad de decir, por ejemplo, en una conferencia, como yo he escuchado a veces también a unos ponentes, decir, si mañana cumples un año, mañana ya estás más viejo. Así le escucha, esas tonterías todavía se escuchan. Increíble, ¿no? Todavía escuchamos esas tonterías. Y le voy a decir, es que ¿por qué? Porque el proceso de envejecimiento es absolutamente complejo, no lo llegamos a comprender del todo. Hay momentos en el cual el envejecimiento se ralentiza y tiene momentos de rejuvenecimiento. Sin embargo, claro, el envejecimiento no se va a detener, no se detiene, eso está claro. Pero, por ejemplo, se dan muchísimos casos de una persona que 5 años delante está más fortalecido y mejor que lo que estaba antes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Mm? ¿Está más envejecida la persona y por eso está creciendo más? No, hay que aclarar las cosas aquí. Ahora, la realidad es más compleja que nuestro constructo social, definitivamente. Y por eso decir, y son mentiras porque no hay otro modo de decir lo contrario a la verdad. La realidad es más compleja que nuestro constructo social y necesitamos repensar. Pero ahí comienzan los tabúes intelectuales. No pueden ir contra algo que consideran conveniente y necesario y que tal vez podría complicar a los derechos y las políticas públicas. Y por eso callamos, evitamos abordar las contradicciones, dejamos de ser intelectualmente honestos. Y lo voy a decir, es cierto que las políticas públicas necesitan de ciertas aproximaciones, ¿no? Para los servicios a los ciudadanos. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Lo sabemos. Pero eso no significa que una persona de 60, 65 años ya se volvió vulnerable, pues de repente se volvió vulnerable. No, las cosas no son así. Las cosas son tal vez, muchas veces simplificamos las cosas y en realidad lo que hacemos es desvirtuar la realidad. Es decir, estamos realmente mintiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Nadie se convierte en bueno o malo por ser mayor. Dejamos de ser intelectualmente honestos cuando queremos santificar a las personas a las personas solamente por ser personas mayores. Cada persona tiene una historia de vida diferente. Nadie se convierte en bueno o malo por ser mayor. Todos somos sujetos, que estamos sujetos al envejecimiento. Claro, el valor de una persona no está en relación con su edad. No hay una relación. No podemos decir que las personas mayores son mejores que los menores o viceversa. Simplemente cada historia es diferente, cada persona es distinta. Y por lo tanto también esa idealización de la persona mayor también es un elemento negativo
dentro de este trabajo gerontológico. El envejecimiento requiere ser redefinido. Repetimos muchas veces como papagayo, el envejecimiento es natural e irreversible, pero dejamos muchas interrogantes sin respuesta. Claro, el envejecimiento es natural e irreversible, claro que sí, pero ahí nomás nos quedamos. Lo quedamos que la cosa es tan simple. No es así de simple. Implican mejoras notables, porque ya sabemos que hay personas que han mejorado su condición física, salud y fortalezas años delante. Pero por ahí, algún médico, alguna persona que todavía tiene esas ideas, que le parece raro, ay, que, no, eso es un caso, son algunos casos nada más, no, no son un montón, no son muchos casos. La persona que hace un estilo de vida saludable puede mejorar y ralentizar y mejorar las condiciones en su organismo por lo que tú haces, por lo que tú emprendes, por lo que tú, la actitud que tienes ante la vida. El envejecimiento necesita ser entonces redefinido, porque en realidad hay decenas de conceptos o definiciones de envejecimiento. Hay, y no hay en este momento entre las comunidades científicas, ¿no?, un acuerdo total respecto al tema del envejecimiento. No hay un acuerdo. Sin embargo, algunos dicen el envejecimiento comienza desde la concepción. Otros dicen que comienza a partir de los 20 años. Otros dicen que a los 30. Pero en realidad, cuando hay tantas posturas de... no, ¿es por qué? Porque como estamos hablando del envejecimiento humano, no es igual que hablar del envejecimiento de los animales. Seguramente que si tratáramos del envejecimiento de ciertos animales, entonces el tema sería simple, ¿no? Ah, ya está, listo, 4 cositas y ya está todo arreglado. Pero cuando entramos al tema humano, también a veces ahí comienzan los ojos, cierta ceguera también, ¿no? No queremos reconocer que al final de cuentas somos animales también, ¿no? Que somos elementos de la naturaleza, nosotros. ¿De dónde somos? ¿Qué cosas somos? Tenemos una raíz biológica importantísima y que tiene que ser perfectamente comprendida. Y si bien es cierto, la enfermedad también puede ser algo natural, pero eso no quiere decir que estemos normalizando la enfermedad. La enfermedad es una patología. Entonces, es retroceder, en todo caso, en nuestra valoración de la adultez mayor. La trampa de la vulnerabilidad. ¿Estamos preparados para los cambios? Desvincular la llamada vulnerabilidad como algo inherente a las personas mayores. Esa etiqueta, personas vulnerables, es en realidad, y vamos a decirlo, es edadismo puro. Porque ¿en qué cosa es lo que determina esencialmente el edadismo? Es la generalización, el prejuicio. Las personas mayores son así. ¿Ah? Esas son las expresiones. Ah, son personas mayores. ¿Mm? Entonces, por eso hay que decir, las personas vulnerables, bueno, de alguna manera todo ser vivo podríamos ser considerado como vulnerable, pero considerar que una persona, porque cumplió 60 años, ya lo vamos a poner, a etiquetarlo como vulnerable, eso sí es terrible. De alguna forma todos somos vulnerables, pero al etiquetar a las personas mayores como vulnerables, algunos dicen que es para proteger sus derechos. ¿Necesitamos mentir para proteger los derechos? Para proteger sus derechos y cuidarlos. Y cuidarlos también dice. Pero todas las personas mayores son sujetos de cuidados. ¡Qué mentira tan grande! Todas las personas no son sujetos de cuidado. Todas las personas. Sí habrá personas. Porque, si bien es cierto, hay personas que han perdido un poco de su agilidad que tenían antes,
¿Por qué? Porque ya están entrados de repente en la vejez, pero la gran mayoría de las personas mayores, y esto lo demuestran las estadísticas lo demuestran, que cerca del 80% son personas autónomas, autovalentes, diríamos. Entonces, cuando estamos viendo que la gran mayoría son autovalentes, entonces esto se trae por el suelo todos esos prejuicios. Entonces, eh, la pandemia, por ejemplo, destapó la gran farsa y convertirlos a priori como objetos de cuidado es una enorme expresión de edadismo. Esa visión sirve para fomentar la sobreprotección y vulnerar derechos. Para eso sirve. La moda de los epidemiólogos. Las mal llamadas enfermedades de la vejez, porque, bueno, esto hay que ponerlo entre comillas, son procesos formados o incubados en etapas anteriores de la vida. Nuestro curso de vida, nuestro proceso de envejecimiento determina nuestra salud durante la adultez mayor. Claro que sí. Muchas llamadas enfermedades de la vejez en realidad no lo son, no son enfermedades de la vejez, ni siquiera podemos decir que porque ha cumplido 60 años, no. Muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, son personas que también tienen personas de edades mucho menores y tal vez hay algunas enfermedades neurodegenerativas que recién la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas están en la línea de que muchas de estas enfermedades ya se están gestando antes incluso de que tenga 60 años la persona, ¿ya? Entonces, todos esos son temas que todavía son eh, motivo de investigación, incluso de controversia. Ahora, surgen voces de alarma ante el envejecimiento poblacional, como si las personas mayores fueran las de antes o estuvieran estancadas en su crecimiento cualitativo. Definitivamente, ver la realidad de mañana como si fuera la de hoy. Entonces, ¿qué cosa es esto? Un pesimismo disfrazado de realismo, hablando de epidemias de soledad, epidemias de Alzheimer. Entonces, la consigna es trabajar con prevención, no esas ridículas frases. Es la verdad. Si nosotros realmente tenemos, o sea, si, si nosotros realmente tenemos un sistema preventivo, ¿no? Que empecemos ya a pensar no solamente en una política pública para personas mayores, es decir, comenzamos a pensar también en una política pública sobre el envejecimiento de toda la población, formando cultura gerontológica desde los colegios, en las universidades y todo. Entonces, ahí la cosa cambiaría. Pero no, ¿cuál es la política pública de envejecimiento? No existe, solamente existe para personas mayores. ¿Ok? Entonces, ahí está la cuestión. Probablemente, porque si bien es cierto, mucha gente dice, nunca es tarde, es una palabra, una frase muy bonita, pero que a veces no, a veces, lamentablemente, hay momentos en que sí es tarde. ¿Por qué? Porque no hemos hecho prevención, no hemos hecho un estilo de vida saludable, no hemos estado en malas condiciones. Entonces, a veces sí es tarde, porque no seamos tampoco con estas frases que dicen idealizantes, no, hay que ver la realidad, ¿no? Entonces, estas personas alarmistas ante el envejecimiento poblacional y que más bien tienden a problematizar a la persona mayor, en realidad es lo que hacen, problematizan a la persona mayor, al final de cuentas, cuando el problema no está centrado en la existencia de las personas mayores, está centrado en la respuesta deficiente del Estado y la sociedad. ¿Correcto? La educación es más importante que la ley, por eso. La educación es mucho más importante que las leyes y eso lo podemos ver en países europeos que no tienen ley del adulto mayor. Entonces recordamos aquí
¿Cómo se celebra la aprobación de las leyes? ¡Oh! Transcurridos varios años, no hay cambios significativos, ni se reduce el número de los violentadores. La promoción de la ley es casi tan importante como la propia ley. Y sin difusión, solamente va a ser fuego de artificio, porque nadie puede defender derechos que no conocen, primeramente. Personas mayores empoderadas, claro. El empoderamiento de las personas mayores se hace posible cuando se accede al conocimiento de sus derechos, al ejercicio pleno de su ciudadanía, ¿no? Entonces, y que siguen en actividad, ¿no? Acceden a la educación, crecen en el dominio de la tecnología, practican un adecuado cuidado de su salud. Entonces, ahí sí vamos a hablar de personas mayores empoderadas y personas mayores que no se dejan guiar, porque ellas mismas tienen ya su propio horizonte, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema muy importante. A pensar y repensar. Los escenarios cambiantes ante una nueva dinámica de cambio nos obliga a echar nuevas miradas. Nos lleva a una permanente actualización. Y la academia resulta insuficiente para ubicarnos. Créanme que hoy en día la forma de que nos actualizamos, bueno, vamos a de repente hacer un diplomado, algún curso, algo como para actualizarnos en el conocimiento, pero en realidad tenemos que ver lo que está ocurriendo, tenemos que tener una mirada constante en los hechos que ocurren, es decir, estar debidamente informado para realmente comprender lo que sucede. ¿Por qué? Porque ahora los cambios se aceleran. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos instrumentos de comunicación que hacen que las realidades se vayan dando a un paso diferente, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos a solo hacer declaraciones, debemos siempre sustentar lo que decimos. Yo veo a veces ponentes que simplemente afirman, afirman y afirman y poco es lo que sustentan. Entonces, la idea es, si yo eh, creo en tal cosa, pues lo voy a decir. Tengo que decir por qué, ¿no? Tampoco demos por hecho lo dicho por un famoso o porque lo dicen miles. Como lo dicen miles, entonces yo debo considerar que eso es verdad, ¿no? Y si lo dijo un famoso, también eso debe ser verdad. Pero no, simplemente seamos curiosos, comencemos a analizar qué se plantea, qué es lo que se expresa ahí. Entonces, ¿piensan igual y hablan diferente? Bueno, sí, también los paralelismos ideológicos, es decir, la necesidad de promover una visión gerontológica de la sociedad. Cierto, hay personas, por ejemplo, o profesionales o corrientes que analizándolas bien, en realidad van en el mismo camino. Utilizan otra forma de comunicar. O sea, los contenidos los hacen de otra manera, tienen otras frases y por lo tanto se puede considerar ahí un paralelismos, y eso es lo que se llama paralelismos ideológicos, es decir, no es que se copien unos a otros, no, sino que simplemente estamos en este mundo, en esta realidad, y lo estamos reflejando, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, hay actitudes de pose y oportunismo, también hay gente que le gusta llamar la atención con frases rimbombantes, ¿no? Bombos y platillos, pero en realidad, cuando uno analiza esto también, nos vamos a dar cuenta que hay poco contenido. Entonces, rescatemos una necesaria seriedad y compromiso en favor de la gerontología. Reforzar su valor científico, ¿no? Es tema importantísimo. Las personas mayores en toda su diversidad emergen como un nuevo sujeto social en transformación. Y recuerden que hoy mismo
muchísimas personas van a tener más de 60 años y ya no será, pues, lo vamos a decir, bueno, está bien, ya no, no vamos a decir que son los devotos, eso de los boleros, por ejemplo. Yo lo digo un poco gracioso este tema. Yo estuve en en varios eventos donde participaban personas mayores de diferentes edades y por lo tanto de diferentes generaciones. Y por ahí uno de los promotores de ese municipio decía, hoy hay que ponerle sus boleritos a las personas mayores. Eso lo recuerdo muy bien. Y, y sin embargo, hay que ponerle la Sonora Matancera. Cuando es cierto que muchas personas, claro, les puede gustar los boleros, la Sonora Matancera y otras cosas. Pero ojo, pero pareciera también de que no nos damos cuenta de que el tiempo ha avanzado y que hay nuevas generaciones de personas mayores que tienen otros gustos. De repente esta es la generación rockera, la salsera, la discotequera, ¿no? E incluso gente que tanto ha cambiado también el segmento de personas mayores que yo podría decir también que están accediendo a la música actual, están deseosos de también de ser independientes y conocer más, capturar la modernidad, haciendo de que estos tiempos sean sus tiempos, y ya no van a decir como yo puse la parte de arriba, ya no van a ir como en mis tiempos, no, ahora no, estos tiempos son también los de las personas mayores. Vigencia de todos los que viven. Por eso, comprendiendo la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento, en realidad deberíamos pensar que todos somos personas en proceso de cambio y desarrollo y tratemos de no pensar solamente en etapas. Las etapas, por supuesto que es importante, pero no pensemos ante todo en el curso de una vida, una historia única, ser más empático, establecer la vigencia de todas las personas en este mundo de hoy y por eso piensen que cuando querramos homenajear a las personas mayores, nos estamos homenajeando en cierta forma también a nosotros mismos, que seguimos el camino y que todos somos sujetos no solo de pasado, sino también presente y futuro. Estamos vivos y seguiremos adelante. Bien, entonces espero que haya sido una exposición para la reflexión, ¿no? La idea es, algunas veces algunas personas lo dicen que temen ser polémicos, ¿no? A veces la palabra ser polémico lo ponen como una cuestión negativa, ¿no? Pero no es así. Hoy en día es necesario ser polémico, porque hay muchas cosas que necesitan ser revisadas, sobre las cuales tenemos que reflexionar. Y por eso pues, también dije en el inicio, hay un panorama para la disrupción, para un cambio total. Lo hay. Tenemos que seguir avanzando en una terminología bien precisa, los conceptos debidamente expresados como corresponde. Entender que nosotros estamos aquí para seguir avanzando en el desarrollo de una gerontología que tenga una base científica sólida, que no se base en prejuicios, ni tampoco en idealizaciones, como ya hemos estado viendo también en muchos casos, que ustedes ven en las redes sociales. En las redes sociales hay muchas cosas buenas, pero también hay otras que no lo son. Entonces, tenemos que pensar de esta manera. En este caso, bueno, ya el tiempo nos ha ganado un poquito con el tema del previo, o el segundo tema, lo vamos a tener que hacer otro día ya porque ya nos queda un poquito tiempo. Pero sí, el tema de los temas polémicos, quiero que ponerlo en pantalla de todas maneras. Este es el tema que nos quedó, postulados ideológicos versus conceptos bien expresados. La razón por la cual eh, he querido presentar también esta exposición se debe a que es un problema
Es un problema que está ocurriendo ahorita en este momento. Hay muchos postulados, ¿no es cierto?, que se basan en cuestiones puramente ideológicas y que marginan el valor científico, ¿ya? Y también ver que la manera como se conceptualizan las cosas podrían también generar errores y horrores a veces. Por eso que es importante también que lo consideraremos. Muy bien, entonces vamos antes de retirarnos y cerrar el programa. Allá, ya, listo. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a ver los... Ajá. Por ejemplo, tenemos el lunes, que es pasado mañana, el edadismo laboral, ¿no? Y el derecho de la persona mayor a seguir trabajando. Este lunes 12 de mayo. El martes 13 tenemos una entrevista también en el programa Gerontológicos. El miércoles 21 tenemos el conversatorio Viejos son los trapos, a cargo de una muy destacada profesional argentina como es la doctora Graciela Zarevsky. Y el jueves 22 de mayo tenemos el valiosísimo evento anual de salud, que va a contar con la participación del doctor Carlos Sandoval y de Perú, Jimena Chávez, la nutricionista, magíster Jimena Chávez Alonso, que ella es de Perú también, el doctor Marco Antonio Cubillo, que es de México, y la doctora Karina Rodríguez, de Guatemala. Bueno, ahora los temas los vamos a dar a conocer ya, porque hoy día recién me están entregando sus temas que van a desarrollar, y esténse siempre atentos a la Central Gerontológica Internacional. Entonces nos vemos el día lunes, ya saben, el día lunes vamos a empezar a las 7 de la noche el tema del edadismo laboral y el derecho de la persona mayor a seguir trabajando. Hasta entonces, amigos.